¿Qué es lo que realmente inquieta a París y Washington tras el acuerdo en Burkina Faso? En pocas horas, la noticia cruza océanos. Desde las redacciones de Londres hasta los despachos de Washington, analistas y diplomáticos revisan mapas, contratos y balances. Europa y Estados Unidos sienten un escalofrío. ¿Cómo logra un país pequeño, sin acceso al mar y hasta ahora dependiente de la ayuda internacional, concretar un acuerdo de tal magnitud? Y más aún, sin pedir permiso a nadie. Pero no se trata solo de dinero. Por primera vez en décadas, un país africano ha decidido no inclinar la cabeza, no aceptar condiciones dictadas desde fuera. El pacto entre Burkina Faso e India es concreto. Refinerías, fábricas, energía. Significa el derecho de decidir sobre su propio petróleo, su acero, su tierra. Es una ruptura con la lógica de que África solo puede exportar materias primas baratas y recomprar productos caros fabricados en el extranjero. 15.000 millones de dólares. Es una suma que cambiaría el destino de cualquier país. Para Burkina Faso, un país sin salida al mar, marcado por años de pobreza e inestabilidad política, equivale a la oportunidad de saltar varias etapas de desarrollo en una sola jugada. Para ponerlo en perspectiva, el Producto Interno Bruto Anual de Burkina Faso apenas supera los 20.000 millones de dólares. Este acuerdo, entonces, representa casi toda la economía del país en un solo movimiento. Imagine el impacto: nuevas carreteras, hospitales, escuelas, fábricas, infraestructura energética, todo financiado de una sola vez. Imagina despertar en Ouagadougou. El aire aún está fresco, el sol no ha trepado el horizonte, y las calles están envueltas en el rumor de una ciudad que apenas comienza a moverse. Pero antes de que el primer vendedor ambulante abra su puesto, un número retumba en las radios viejas y en los teléfonos modernos: 15.000 millones de dólares. Esta cifra no es un simple rumor ni un espejismo de Wall Street. Tampoco es una promesa vacía ni una trampa del Fondo Monetario Internacional. Es el precio de un pacto sellado, tangible, con el poder de sacudir el tablero global y desafiar a los titanes de Occidente. Para comprender la magnitud de esta revolución silenciosa, es necesario conocer las raíces y motivaciones que impulsan este pacto extraordinario. ¿Y si África deja de pedir permiso y empieza a escribir su propio destino? ¿Y si Burkina Faso es el primer eslabón de una cadena capaz de romper siglos de guión impuesto por París y Washington? ¿Podría este acuerdo ser el detonante de una ola de soberanía africana capaz de estremecer el orden mundial? ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de inflexión? Para entenderlo, debemos mirar atrás y descubrir las fuerzas y heridas que han marcado su historia reciente. Aquí, lo que se juega es mucho más que riqueza. Si el acuerdo fracasa, se perderá una oportunidad histórica de independencia. Pero si triunfa, puede despertar una ola de soberanía africana. Por eso, cada movimiento en Burkina Faso hoy es seguido con nerviosismo y esperanza, desde las calles de Lomé hasta los despachos de Bruselas. Para entender la magnitud del acuerdo, es útil recordar cómo, durante el siglo XX, la mayoría de los países africanos estaban atados a acuerdos comerciales y políticos que garantizaban el control de las antiguas potencias coloniales. Por ejemplo, tras la independencia de Ghana en el año 1957, el país firmó acuerdos que mantenían su economía atada a la exportación de cacao, sin capacidad de industrializarlo localmente. Décadas después, la dependencia seguía igual: materias primas para Europa, productos manufacturados para África, y el ciclo de la dependencia se perpetuaba. Durante generaciones, a Burkina Faso se le negó incluso el derecho a soñar en grande. Se repetía una verdad amarga: era demasiado pobre, demasiado pequeño, demasiado dependiente. Pero ¿qué sucede cuando un país decide romper el guión? Pero en el año 2025, un acontecimiento inesperado sacudió esa inercia. El presidente Ibrahim Traoré firmó un acuerdo histórico con la India por 15.000 millones de dólares. No era caridad ni una deuda disfrazada, era inversión directa. Refinerías de petróleo, plantas petroquímicas, talleres petroquímicas, centros de formación técnica, todo construido en suelo burkinés. Por primera vez, el país no pedía permiso ni aceptaba cadenas. Se trataba de una negociación entre iguales, basada en dignidad y soberanía.
El contrato abarcaba proyectos de acero, agricultura y defensa diseñados para romper el ciclo colonial de exportar materia prima barata y recomprar productos caros. Imagina una refinería en el centro de Burkina Faso, capaz de transformar el petróleo local en combustible, lubricantes y plásticos. Por primera vez, los camiones que cruzan el país podrán cargar combustible producido en casa. Así, los agricultores podrán transportar su cosecha más lejos, los hospitales tendrán generadores funcionando sin cortes y las escuelas podrán operar con electricidad ininterrumpida. Todo esto es posible gracias a una sola firma. La historia de Burkina Faso está marcada por una larga sombra, promesas occidentales que traían condiciones ocultas, préstamos del Fondo Monetario Internacional con intereses insostenibles, reformas dictadas desde París o Washington. Todo parecía girar en círculo, atrapando al país en una red de deudas y decepciones. Un ejemplo claro fue la llamada Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados en los años 90, donde Burkina Faso, como muchos otros, se vio obligado a adoptar políticas de austeridad que recortaron servicios básicos a cambio de alivio financiero temporal. El resultado, más pobreza y menos soberanía. El riesgo era inmenso. Si la historia se repetía, el país podría quedar aún más endeudado. Pero si funcionaba, sería el inicio de un renacimiento real. ¿Puede un solo acuerdo cambiar el destino de una nación? ¿O es solo otra utopía vestida de promesas? La noticia encendió tanto a la sociedad burkinesa como a potencias extranjeras. Los mayores, curtidos por décadas de falsas esperanzas, advertían con desconfianza: siempre terminamos perdiendo. Pero para los jóvenes, hartos de pobreza y desempleo, el pacto representaba una puerta abierta a un futuro digno y propio. Para un joven estudiante de ingeniería, la noticia significaba la posibilidad real de quedarse en su país y encontrar trabajo en alguna de las nuevas fábricas, en vez de arriesgar su vida migrando hacia el norte. El potencial de contagio era claro. Si Burkina Faso lograba romper sus cadenas, otros países africanos podrían seguir el ejemplo. Occidente observaba con recelo, mientras en el país aumentaban las tensiones. El pacto no solo desafiaba el orden internacional, amenazaba a los poderes tradicionales dentro de Burkina Faso. El conflicto era inevitable. Las próximas semanas pondrían a prueba la solidez del acuerdo y la determinación de todos los implicados. Ejemplos históricos no faltan. Cuando Egipto nacionalizó el Canal de Suez en 1956, desafió décadas de control británico y francés. El mundo contuvo el aliento. El resultado fue un conflicto internacional, pero también la apertura de una nueva era de autonomía para los países africanos y árabes. En Burkina Faso, los primeros obstáculos no tardaron en aparecer. Los viejos aliados y los nuevos socios mostraron rápidamente sus verdaderos intereses. Los bancos internacionales, que durante años controlaron el flujo de capital hacia el país, comenzaron a poner trabas a las transferencias relacionadas con los nuevos proyectos. Empresas occidentales, que antes dominaban el mercado local, empezaron a perder contratos frente a firmas indias y burkinesas. En Bruselas y Washington, informes internos advertían sobre el riesgo de soberanía. Si el acuerdo prosperaba, África podía aspirar a una independencia real, y ese sueño era peligroso para quienes siempre dictaron las reglas. Nadie quería ver multiplicarse el ejemplo de Burkina Faso. Cada paso adelante en el proyecto era una alarma encendida en embajadas y despachos de poder. Lo que para Burkina Faso era esperanza, para Occidente resultaba una amenaza. Temían no solo perder influencia, sino también el efecto contagio. ¿Y si otros países africanos decidían caminar solos, por fin, sin pedir permiso? Las reacciones no tardaron. Pronto se sintieron sabotajes discretos, maquinaria averiada en los sitios de obra, misteriosos retrasos en el envío de piezas clave. Bancos internacionales impusieron bloqueos, dificultando las transferencias de dinero. Paralelamente, surgían campañas de desprestigio en medios occidentales, acusando al gobierno de Traoré de corrupción y malas prácticas, intentando erosionar la confianza internacional y sembrar dudas internas. En las calles, la gente vivía entre la euforia y el miedo. Por un lado, las noticias de fábricas, empleo y energía despertaban orgullo y esperanza. Por otro, la memoria de traiciones pasadas y promesas rotas sembraba inquietud.
¿Sería esta vez diferente o el sueño de soberanía volvería a ser secuestrado por intereses ajenos? El conflicto no era solo externo. Dentro del país, las viejas élites, acostumbradas a negociar prebendas con París y Washington, veían en el acuerdo con la India una amenaza a sus privilegios. Altos funcionarios y empresarios, desplazados del nuevo reparto, conspiraban en la sombra para frenar el avance. No dudaban en filtrar documentos, alimentar rumores o retrasar trámites clave desde sus despachos. Los problemas eran concretos: sabotajes a maquinaria pesada, retrasos inexplicables en la llegada de insumos y un incesante goteo de rumores, desvíos de fondos, contratos amañados, favoritismos. Cada crisis era amplificada por medios alineados con intereses extranjeros, buscando debilitar la moral y frenar el entusiasmo popular. De sombra invisible a motor energético, el secreto de Burkina Faso sacude a África. Lo que nadie sospechaba era que, a la sombra del acuerdo, se movían actores con intereses propios. Esa amenaza invisible estaba a punto de salir a la luz. A pesar de todas las maniobras y obstáculos, en los campamentos de obra las máquinas rugían y la gente seguía llegando a preguntar por empleo. Pero entre el ruido de la construcción se gestaba un secreto aún mayor, oculto en los pliegues del acuerdo, una amenaza inesperada y una oportunidad capaz de cambiar el destino del país. El riesgo era inmenso. Si las fuerzas internas y externas lograban sabotear el acuerdo, Burkina Faso no solo perdería recursos, perdería, sobre todo, la credibilidad y la esperanza de millones que veían en este pacto la posibilidad de romper con siglos de dependencia. Y lo peor, el fracaso sería usado como advertencia para toda África, como una lección cruel de que soñar con independencia sigue siendo peligroso. Una cláusula olvidada en el acuerdo con la India entregó a Burkina Faso un privilegio inédito: la potestad de almacenar y distribuir petróleo por todo el Sahel. En un abrir y cerrar de ojos, el país pasó de ser una nota al pie a convertirse en el corazón logístico del oro negro. Oleoductos y caravanas de camiones pintaron rutas nuevas en el mapa, y Ouagadougou se volvió el puente vital entre el norte y el sur. La sorpresa fue absoluta. Malí, Níger y Ghana, países que antes miraban a Occidente, ahora observaban a Burkina Faso en busca de una brecha hacia la independencia. Las negociaciones se multiplicaron, la esperanza se contagió. En redes sociales, la pregunta ardía: si Burkina Faso lo logró, ¿qué nos detiene a nosotros? De símbolo de carencia, el país se convirtió en faro para toda África Occidental. Este fenómeno recuerda a la ola de nacionalizaciones petroleras en América Latina durante el siglo XX. Por ejemplo, en 1938, México nacionalizó su petróleo, desafiando a las grandes petroleras extranjeras y marcando el inicio de una era de mayor control estatal sobre los recursos. Lo mismo ocurrió en Venezuela en 1976. Burkina Faso, en pleno siglo XXI, se suma a esa lista de países que se atreven a reclamar la propiedad de su futuro. Pero la osadía tenía un precio. Los ataques armados en las fronteras se intensificaron, y rumores de complots cruzaban las noches de las capitales vecinas. Incluso intentaron atentar contra Ibrahim Traoré, ahora obligado a moverse bajo amenaza constante. Las potencias de siempre, inquietas, tejieron estrategias en la sombra para frenar este nuevo orden africano. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo comenzó a florecer. La juventud africana se sintió llamada a la acción. Estudiantes, obreros y activistas reconocieron en Burkina Faso la prueba de que desafiar el destino era posible. Movimientos de solidaridad cruzaron líneas imaginarias. Banderas burkinesas flamearon desde Bamako hasta Accra. En los pasillos de Bruselas y Washington, la alarma era palpable. Occidente reaccionó con sanciones, advertencias y campañas mediáticas. Pero el tablero había cambiado. África, por primera vez en mucho tiempo, tenía una palanca real para negociar su futuro. Aquí no solo se discutía petróleo, sino el derecho de todo un continente a escribir su propia historia. El peligro de sabotaje es inmenso y la represión internacional puede ser feroz. Sin embargo, el éxito de esta revolución silenciosa podría liberar a millones y contagiar su ejemplo a quienes aún creen en el cambio. Con cada nuevo acuerdo, la tensión crece y el pulso de África late más fuerte.
El desenlace aún está por escribirse. Los ejemplos históricos lo demuestran. Cuando Corea del Sur apostó por la industrialización propia en la segunda mitad del siglo XX, lo hizo en contra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Los resultados fueron décadas de crecimiento económico y una sociedad más igualitaria. Burkina Faso ahora enfrenta una encrucijada similar. Cuando la sociedad se involucra de verdad, la corrupción encuentra límites. Es el pueblo quien debe exigir transparencia, inspeccionar contratos, rastrear el destino del dinero y garantizar que la riqueza no acabe en los bolsillos de unos pocos. Si los ciudadanos bajan la guardia, esa esperanza se desvanece y el sueño de independencia puede tornarse en otra amarga decepción. El renacimiento no ocurre por sí solo. Demanda vigilancia constante, unidad férrea y auténtica valentía. La historia enseña que la dignidad y la soberanía no se obtienen con firmas, sino que se forjan día tras día, con acciones firmes y no solo palabras. Un pacto como el de Burkina Faso con la India es apenas el primer ladrillo de una casa que solo será sólida si se construye sobre la participación activa del pueblo. Para lograrlo, pueden implementarse mecanismos concretos de rendición de cuentas. Por ejemplo, comités ciudadanos de vigilancia, acceso público a los contratos firmados, auditorías externas independientes y plataformas digitales donde la población pueda denunciar irregularidades. Sudáfrica, tras el fin del apartheid, implementó tribunales populares y auditorías internacionales en sus grandes proyectos para evitar la captura de recursos por parte de élites corruptas. Burkina Faso puede tomar nota y adaptar estas herramientas. La independencia nunca llega como un obsequio ni como una concesión de las potencias. Cada logro conquistado requiere defensa frente a quienes lo amenazan, tanto dentro como fuera del país. Este acuerdo demuestra que hasta los más pequeños pueden desafiar siglos de dependencia, siempre que no entreguen su futuro a manos extrañas. Un ejemplo práctico en una aldea cerca de Bobo Dioulasso. Antes solo había luz eléctrica durante unas pocas horas al día. Tras la instalación de una pequeña planta eléctrica alimentada por el nuevo petróleo nacional, ahora los niños pueden estudiar de noche y los pequeños negocios pueden operar hasta tarde. Estos cambios cotidianos son los que consolidan la esperanza y la dignidad. Los primeros frutos ya se dejan ver. Fábricas nuevas, miles de empleos directos, plantas de energía que llevan luz donde antes solo había sombra. Cada kilovatio producido, cada puesto creado, cada litro de combustible refinado en tierra nacional es una victoria palpable. Pero también es una prueba diaria. La autoestima de un país solo crece si sus beneficios alcanzan al pueblo y no se pierden en redes de corrupción. África tiene hoy en sus manos la posibilidad de escribir su propio destino con decisiones valientes. Este acuerdo invita a que otros países rompan cadenas, exploren alianzas inéditas y apuesten por su capacidad. Pero la valentía debe caminar de la mano con la unidad y la vigilancia incansable. La soberanía se defiende todos los días, no solo el día del acuerdo. Es tiempo de que las historias africanas sean contadas por africanos. Que el relato del desarrollo y la dignidad no dependa de las portadas de París o Washington. El verdadero cambio nace cuando el continente se mira con orgullo y exige respeto en la escena global. Solo así se podrá romper el ciclo de dependencia y reescribir la historia. Pero, detrás de cada avance, aún acechan amenazas externas y desafíos internos. ¿Podrá Burkina Faso sostener este impulso y evitar las trampas del pasado? El riesgo sigue latente. Si la sociedad se duerme, si las élites caen en la tentación, ese sueño puede abrir una nueva herida. Pero si el pueblo se mantiene vigilante, este acuerdo será recordado como el inicio de una nueva era, no como una promesa más traicionada por la historia. El futuro de África no se define en despachos extranjeros ni bajo sombras ajenas. Se decide aquí, en la tierra y en el pulso de su gente, ahora mismo. A modo de escenario futuro, pensemos en lo que podría ocurrir si otros países africanos siguen el ejemplo. Imagina a Níger firmando acuerdos directos con Brasil para el desarrollo agrícola, o a Ghana asociándose con Corea del Sur para la fabricación de componentes electrónicos, sin depender de la mediación occidental.
Sería el inicio de una red de colaboración sur-sur, donde los países en desarrollo se apoyan mutuamente en lugar de competir por migajas del norte. Durante siglos, nos enseñaron que la historia africana era escrita por otros, en mesas lejanas, con acuerdos invisibles y promesas vacías. Pero hoy, Burkina Faso ha demostrado que el destino se forja en casa, con el coraje y la convicción de un pueblo que se niega a esperar permiso. El acuerdo energético firmado con la India, valorado en 15.000 millones de dólares, es mucho más que una cifra. Representa una declaración audaz. África puede ser dueña de su energía, su industria y su porvenir. No es solo una transacción, es la semilla de una verdadera soberanía, regada por la dignidad de quienes rechazan nuevas cadenas. Ahora la pregunta es incómoda y urgente. ¿Apoyaremos este renacimiento o seremos cómplices del silencio que beneficia a los de siempre? Es fácil aplaudir desde la distancia, pero nada cambia si solo miramos y admiramos. Vimos a campesinos, estudiantes, soldados y madres recibiendo la noticia. Sintieron esperanza, sí, pero también la carga de la responsabilidad, porque ningún acuerdo garantiza el éxito. El riesgo es enorme. La batalla por la dignidad africana sigue abierta y no permite espectadores. El ejemplo de Burkina Faso nos desafía a actuar, compartir la historia, debatirla, exigir claridad y resultados. Porque el destino de África no se otorga, se defiende día a día, con memoria y voluntad colectiva. La página está en blanco. Burkina Faso ha escrito la primera línea. ¿Quién se atreverá a escribir la siguiente? Hoy la elección no puede ser más clara. O nos sumamos al eco del cambio y lo convertimos en una ola, o dejamos que el miedo y la indiferencia ahoguen una oportunidad única. Admirar el valor no basta. Es hora de apoyarlo y propagarlo hasta el último rincón del continente y del mundo.